Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Muy expuestos a las redes sociales. En las redes sociales, mire, han aparecido un montón de teólogos de papel, ¿sí? Teólogos que sacan sus cursos teológicos no lo voy a decir en la caja de cornflakes porque ya ni cornflakes creo que comen algunos, ¿sí? Pero teólogos que se meten ahí en línea y que en 6 meses se gradúan, algunos en 1 año, en 2, pero le voy a decir algo, yo comentaba esto hace algunos días. Nosotros con mi esposa estudiamos teología hace más de 15 años, ¿sí? Antes de que el Señor nos llamara pues al tiempo completo al ministerio, estudiamos teología y le voy a decir una cosa, ¿sí? Agradezco y bendigo a Dios por mis mentores, por mis maestros. Tuvimos muy buenos maestros eruditos de la palabra que nos enseñaron y nos trazaron muchas cosas. No nos enseñaron todo, pero creo que lo que nos enseñaron fue muy fundamental y muy importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo que hay que tener cuidado con TikTok? Porque hoy por hoy usted se mete a ver y hay tanta confusión. Yo me doy cuenta, algunos músicos, estaba viendo incluso una entrevista de un músico muy reconocido que a mí me gustan mucho sus canciones, pero en su corriente creo que teológica, pastoral está muy equivocado, ¿sí? Pero esto es a causa precisamente de todas estas corrientes neopentecostales y también posmodernismo que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces tengámosle mucha atención porque yo le digo a la gente, en la Biblia, hermano, en la Biblia usted va a encontrar buenos padres y malos hijos. Oiga esto, ¿sí? Buenos hijos y malos padres, buenos esposos y malas esposas, buenas esposas y malos esposos. Ahora va a ver la palabra, pues, para que mire que lo que le estoy diciendo es cierto. Primera de Samuel 25:1, pues vamos. Murió Samuel, dice, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Mire, y tenía, póngale atención a esto porque cuando uno lee esto, pues a veces no medimos porque como la cantidad te lo da en ovejas, pero puede imaginarse usted, vamos a ver, pues dice, y se levantó David, se fue a Parán y Mahón, y había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense 3,000 ovejas en aquel tiempo, hermano. 3,000 ovejas. La oveja, hermano, no solo da lana, la oveja da leche, la oveja da lácteos, la oveja también se come, la oveja da carne y no sé qué más. Y mire, y la oveja sirve para muchas cosas más. Yo creo que hermano Jorge, que sabe bastante de eso, podría dar tal vez más indicaciones, pero sabe una cosa. Estaba la otra vez el año antepasado en un lugar de México y había un gran terreno así muy lindo, una finca, era una hacienda, pero yo sentí raro, no había tanta maleza, que sí, habían como 5 ovejas, 5 ovejas, ¿sí? Y la pastora de ese lugar, porque era una pastora, la dueña de ese lugar, nos dice que solo con esas ovejas es suficiente para no pagar jardineros, ¿sí? Y no pagar chapeadores, porque solo se comen en la maleza, como usted no tiene idea, ¿sí? Entonces, para que usted tenga un poco de idea, este hombre era muy rico, pues, ¿verdad? Era un hombre demasiado rico, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, mire, el cual era muy rico, ¿sí? Gracias, hijo. El cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, mire. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal. Repita conmigo, Nabal. Mire qué interesante, pues cuando vamos a la Biblia, hermano, resulta que ese nombre, ¿sabe usted que habría que ver qué problemas, o hablemos en el buen chapín en este tiempo, saber qué clavos tenía el pobre papá y mamá de Nabal que le pusieron Nabal, ¿sí?
tenga cuidado usted cómo le va a poner a sus hijos. Y los hermanos que nos ven en México, en Perú o en Estados Unidos y que tal vez tienen, apenas van a empezar con los nietos, dígale a sus hijos que cuando le pongan nombre, gracias mi hermana, y digan a sus hijos cuando le pongan nombre a sus hijos que le oren al Señor y le pongan un nombre, pues un nombre, tal vez si usted no quiere bíblico, pero un nombre que diga algo bueno, ¿sí? Porque ¿sabía usted que en la Biblia muchas veces la Biblia nos enseña que en el nombre está la naturaleza de las personas, ¿sí? Y Nabal, ¿sabe qué quiere decir Nabal? Comencemos por un punto. Nabal dice que quiere ser insensato, ¿sí? Nabal dice que quiere decir el que es torpe. Nabal dice que quiere decir, mire, una traducción muy grosera, muy grotesca, dice que Nabal quiere decir idiota, ¿sí? Nabal quiere decir absurdo, Nabal quiere decir el que no entiende, Nabal quiere decir terco. Mire, Nabal, qué interesante el nombre de este hombre. Ahora vámonos con los hombres de acá que están acá. Hermano amado, es importante que nosotros a través de la palabra y a través de la relación con Dios aprendamos a ser sabios, ¿sí? Aprendamos a ser sabios porque la sabiduría no se adquiere en un evento, ¿verdad? Por ahí estoy viendo un hermano que ahorita está haciendo un evento de 3 días, te cobra $1,500 y te vas a supuestamente recibir 3 días de sabiduría, lo que él adquirió en 20 años. Pues de plano que como todo movimiento motivacional te puede servir y puede ser útil para tu empresa, para tu negocio, para tu vida, pero la sabiduría no se adquiere en 3 días, hermano. La sabiduría se adquiere teniendo relación con Dios y exponiéndose a la palabra de Dios. Ahí vas a adquirir sabiduría, ¿sí? Si tienes el conocimiento de la persona de Cristo, si tienes relación con el Señor, si te expones a la palabra de Dios, entonces Dios va a traer sabiduría a tu vida. La sabiduría no viene por leer un libro, ¿sí? Tú puedes leer 20 libros. Mire, le puedo decir una cosa, conozco muchos amigos que leen un libro cada mes, ¿sí? Y son muy buenos y saben si usted quiere de muchas cosas, pero no tienen sabiduría, ¿sí? Usted puede tener mucha información, usted puede tener, si usted quiere, mucho conocimiento. Como decía mi mentor, uno de mis mentores, usted puede tener conocimiento, le va a crecer la cabeza pura cebolla y cuando quiera pasar por esa puerta no va a pasar por la cabeza tan grande, ¿sí? Pero no va a tener entendimiento de lo que ha adquirido. Entonces, no solo se trata, usted puede ser un gran, si usted quiere, un gran profesional, pero mire cuántos profesionales. Le voy a decir una cosa, nosotros tuvimos empresa, hermano, ¿sí? Aquí donde me ve, nosotros tuvimos empresa y le voy a decir una cosa, tuvimos profesionales muy mediocres, jóvenes que están ahorita estudiando en la universidad. Aprendan para la vida y aprendan, hermano, jóvenes, para mantener ese conocimiento siempre. No estudien solo para el momento en su examen de la universidad. Hay mucha gente que es muy aplicada. Los aplicados y los inteligentes no son lo mismo, ¿sí? Hay gente que es muy aplicada, que estudia, saca notas, el primer cuadro, pero cuando va a la práctica en la vida real son mediocres, ¿sí? No se recuerdan de lo que estudiaron, ya no se recuerdan qué fue lo que aprendieron, según el área, ya sea científica o administración, administrativa, el área que hayan estudiado, porque le digo porque yo trabajé con muchos profesionales y algunos eran, pues hoy hacemos hasta chistes con amigos que son ingenieros, hacemos chistes porque había mucha mediocridad. Pero también conocimos unos cuantos profesionales que uno dice, qué profesional qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, jóvenes que están acá, nuestros hijos que están estudiando en la universidad, estudien para la vida, aprendan para la vida, expónganse a las personas más viejas que la vejez, en la Biblia es sabiduría y también en este tiempo la gente con expertise te da sabiduría, aprende a ser sabio. Hoy por hoy, ¿sabes qué me doy cuenta? Me estoy dando cuenta de mucho de esto, que mucho joven que está saliendo de muchas universidades, algunos tal vez están estudiando en universidades con abolengo, dijo un maestro, sí, que tiene tal vez mucha trayectoria. Está bien, hermano, joven que estás estudiando en las mejores universidades, excelente, pero mantente siempre humilde y aprende siempre de los más viejos que tú, ¿sí? Porque me topo con mucho joven recién graduado que cree que todo lo sabe, ¿verdad? Que cree que él es la inteligencia artificial ya, ¿verdad? Y te tengo que decir, hermano, que no lo sabemos todo, vamos aprendiendo y nos vamos relacionando con los profesionales más antiguos y aprendemos muchas cosas, ¿sí? No lo sabemos todo, por más que salgas con honores, te hace falta el expertise de la vida y el expertise de la vida es difícil y es doloroso y el expertise de la vida a veces nos da un poco de pruebas y de procesos, lo que decía mi hermano Jorge ahorita en su testimonio, ¿sí? A veces, hermano, yo conozco profesionales graduados y con eso no estoy desanimando, te estoy diciendo que si te tomas de la mano de Dios, que si caminas con el Señor va a hacer prosperar tu camino, ¿sí? Pero yo conozco profesionales, hermano, graduados con honores, maestrías, doctorados. Mire, gente con doctorados en Seúl, Corea, en grandes universidades, que no tienen 5 años, 6 años de no tener trabajo, ¿sí? 7, 8 años de no conseguir trabajo y andan vendiendo carnitas y chicharrones y eso no es pecado, ¿sí?
Nadie se va a burlar porque tal vez le va bien vendiendo carnitas y chicharrones, pero me pongo a pensar, uno no se gradúa para vender carnitas y chicharrones, ¿verdad? Si estudió algo científico, si estudió alguna ingeniería, alguna licenciatura, pienso que su sueño pues es o formar su empresa o por lo menos ser un directivo de alguna empresa. Entonces, a veces Dios nos mete en esos procesos porque no hay sabiduría. Repita conmigo, sabiduría. Entonces en la Biblia vamos a ver nosotros, este hombre se llamaba Nabal y Nabal nos enseña algo la palabra de Dios. Mire, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Ahora sí, hermanas, ayúdenme las hermanas, repita conmigo esto, mujer de buen entendimiento. Ok, pues hermanas que están acá esta mañana, ¿son ustedes entendidas? ¿O no entienden ni a patadas? ¿Sí? Porque le voy a decir una cosa, necesitamos pedirle mucho al Señor. La Biblia nos va a enseñar ahorita un pasaje de una mujer con un nivel profundo, hermano, de intimidad con Dios, pero con un nivel de sabiduría, hermano, como la mujer de Proverbios 31, ¿sí? Y estamos en este tiempo faltos de mujeres que tengan entendimiento. Mire, dice la palabra, era aquella mujer de buen entendimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es entendimiento de qué? O sea, buen entendimiento de qué. Le voy a decir una cosa, la palabra de Dios, hermano, nos va a exponer a la vida, ¿sí? Y la palabra de Dios va a traer ciertos parámetros a nuestra vida. Uno de los parámetros que la palabra debe de traer es sabiduría. Repita, sabiduría. Otro parámetro que la palabra tiene que traer a nuestra vida es el conocimiento de Cristo. Repita, conocimiento de Cristo. Porque tú no vienes solo a la iglesia a cantar, tú no solo vienes a la iglesia a sentarte, tú vienes a conocer a la persona de Cristo. Jesucristo es una persona, repita conmigo, Jesucristo es una persona. Jesucristo no es un ídolo, yo para que usted le esté poniendo veladoras, le esté poniendo velas aromáticas, ¿verdad? Y le esté poniendo inciensos. Jesucristo es una persona que tiene sentimientos, que escucha, que oye, que nos escucha. Es importante poder entender a la persona de Cristo. Entonces, exponernos a la palabra. Y otro punto que la palabra de Dios tiene que traer a la vida del cristiano es madurez. Repita, madurez. Usted y yo tenemos que aprender a madurar. O sea, no puede ser posible que tengamos hombres y mujeres con falta de madurez. Ahora le voy a decir una cosa, ya se lo he contado y hago chiste, pero hace como 2 años tuve que llevar a Tiago a hacerle unos, ¿cómo se le llama? Unas evaluaciones psicológicas por un ¿cómo llamar? Un inconveniente que me estaba presentando, ¿sí? Entonces me dio un poquito de temor, me recomendaron una psicóloga con mucho reconocimiento en esa área, y para no hacerle la larga historia, porque tampoco le voy a contar ese testimonio, eso es para otro día, resulta que me dio el dictamen que el día que me sentó, me mandó a llamar con mi esposa, bueno, les voy a dar el análisis de Tiago. Primero teníamos un temor de algo que yo le oré a Dios que no tuviera Tiago, gracias a Dios lo primero que me dijo, mire, Tiago no tiene esto, no se preocupe. Dije, con eso es suficiente que me diga cualquier cosa, ¿sí? Pero resulta que me dice algo que a mí me dio risa, ¿sí? Ya me paraba yo y dije, perdí mi tiempo y perdí mi dinero porque me cobró caro, ¿sí? Pero me dice, lo que sí le tengo que decir es que Tiago tiene un retraso de madurez de 6 meses. Yo me iba a parar, le iba a decir, yo pastoreo gente que tiene un retraso de madurez de 20 años, ¿sí? ¿Verdad? O sea, mi hijo no tiene nada, ya me iba a parar y dije, perdí mi dinero y perdí mi tiempo, pero bueno, lo que le quiero decir es que hay personas que tienen un retraso de madurez no de 6 meses. Tienen un retraso de madurez, hermano, hasta de 20 y hasta de 30 años, ¿sí? Mira, ahí está Heathcliff, ¿sí? Tienen un retraso de madurez hasta de 20 años, aunque usted no lo crea. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de mujeres con entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, ahora, ¿qué significará? ¿Qué nos estará diciendo la palabra de Dios? De hermosa apariencia, ¿sí? Que las mujeres que están acá tienen que tener una apariencia delicada, una apariencia de cuidado. Mire, le voy a decir, póngame atención, hermana. Mire una cosa, ¿cómo se vería usted si yo la miro ahorita a la par de su esposo? Toda demacrada, toda con morada, ¿sí, verdad? Y su esposo bien tirado. Mire, le voy a decir una cosa, es posible, hermana, que alguien hable mal, ay, de repente que está triste, de repente que está infeliz, de repente que el hermano la golpea. Pero ¿qué pasa cuando usted mira a la par de su esposa, ven a la par de usted, a su esposa y la ven guapa, la ven bien vestidita, bien maquilladita? Pues da una imagen correcta, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de palabras y de malas obras.
y era del linaje de Caleb. Entonces, qué interesante que nos dice que el linaje que tenía era de Caleb. Ahora usted ya sabe que hemos predicado de Caleb. ¿Quién era Caleb? ¿Sí? Caleb era un hombre, usted ya conoce la palabra de Dios, lo hemos hablado en los últimos unos meses atrás. Caleb, pero no voy a hablar mucho de él, solo le voy a decir que las características de Caleb, dice la Biblia, era que Caleb tuvo un espíritu superior. Caleb tuvo una mentalidad diferente en el pueblo de Israel y a raíz de eso usted conoce la historia. Caleb y Josué fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Ahora la Biblia nos habla que este era del linaje de Caleb, pero que no había alcanzado el nivel que Caleb, que su contemporáneo, que su pariente, ¿sí? Era de la misma sangre, era del mismo linaje, pero este tenía un problema. Este era tonto, ¿sí? Este era torpe, este era terco, este era necio. Y yo quiero hablarle en esta hora a los hermanos que están acá, porque sabe que el problema más grande de un hombre es que sea terco. El problema más grande de un hombre es que sea necio. El problema más grande de un hombre es que tenga pensamientos equivocados, contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Ese es el problema más grande de un hombre, pensar que todo lo sabe. Si usted piensa que todo lo sabe, le tengo una mala noticia. Usted no sabe nada, ¿sí? Porque no hay nadie que lo sepa todo, ¿sí? Y es bien interesante poder ver esto, porque a veces, hermano, esto lo lleva a la desgracia. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, o sea que, ¿sabe qué significa que tiene esquiladores? Que era el tiempo de producir, que era el tiempo de esquilar a las ovejitas y había una producción y es cuando las personas, hermano, ¿usted qué cree que hacen con ese algodón? Se hacen muchas cosas y entonces dice, ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal ni te faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que quieras a mano de tus siervos y a tu hijo David. Póngale atención pues porque usted tiene que saber, recuérdese que David estaba huyendo de Saúl, pero le voy a decir una cosa, mucha gente ya sabía que David era el próximo rey de Israel. Mucha gente ya sabía que Dios había derramado de su unción sobre David y que lo que estaban esperando solamente era una transición al puesto de mando para que David tomara el poder. Sin embargo, en ese tiempo David estaba huyendo de Saúl porque Saúl quería matar a David, ¿sí? Y mucha gente lo sabía. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Mire, como quien dice, a mí qué me importa quién es David, ¿sí? Y a mí qué me importa quién es Isaí, mire. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, ¿se da cuenta? Él sabía que David estaba huyendo y él también sabía quién era David, ahora lo va a ver, ¿sí? Pero tenía la cabeza dura. Voltea a ver a su esposo y mírele si no tiene un gran coscorrón aquí, ¿sí? Si es de cabeza dura, ¿sí? Porque fíjese que este es el problema que a veces tenemos los hombres. Mire, hermano, tenemos que aprendernos a escuchar la voz de Dios y tenemos que aprender a guiarnos por lo que Dios habla en nuestra vida. 11, he de tomar yo ahora mi pan, póngale atención, pues repita conmigo, mi pan, mi agua. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, algo que aprendí hace muchos años, ¿sí? Mire, usted no tiene nada, se lo digo de una vez. La Biblia dice que cuando Job le vino la desgracia y vino el ataque sobre su vida, dice que Job declaró algo que algunos a veces hay un poquito como de debate, pero dice que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. ¿Qué significa eso? Cuando usted se muere, yo no he ido nunca a ningún entierro donde le entierren a usted a la par su BMW, a la par de su ataúd, ¿sí? He sabido pues aquellos casos así de ricos que lo enterraron en su Rolls Royce, ¿verdad? Y que hicieron un gran, pero eso es un caso extraordinario. Pero por lo general le voy a decir una cosa, estos ojos que usted mira aquí hacía algo miope, ¿sí? No han visto eso, al contrario, ¿sabe qué he visto? He estado en lugares donde he ido a orar por gente que fue tacaña, gente que nunca se relacionó con las personas, y cuando salí de orar vi sus carros parqueados ahí, y 8 días después que murió, cuando volví a ir a orar por las viudas, sus yernos estaban llevando esos carros que nunca se los prestaron a nadie, ¿sí? Dele un aplauso al Señor, hombre.
Lo he visto, no me lo contaron, porque a veces la gente cree que cuento cosas inventadas. Yo lo vi con mis propios ojos. El día que llegué a alentar, se estaba llevando el yerno que nunca le puso coco, se estaba llevando las cosas, hermano. O sea, nadie se lleva nada a la tumba, ¿sí? Y dice acá, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua? Entonces yo le digo una cosa, usted no tiene nada que sea de usted, hermano, todo lo que usted tiene es de Dios. Hermano Jorge leyó un pasaje bíblico que a mí me gusta mucho por aquello de que usted se sienta un poquito aprensivo con las cosas que usted tiene. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces ni sus hijos son de usted. La Biblia dice, nuestros hijos son herencia de Jehová, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestros hijos son herencia de Jehová, ¿sí? Esos son nuestros hijos. O sea, no crea que son sus hijos. Ay, es mi niño. Ay, por eso usted tiene que tener cuidado cómo usted está formando a sus hijos o los está deformando. Por eso usted como papá tiene que tener cuidado realmente en qué está aprendiendo usted a ser un buen padre, a ser una buena madre, porque a veces nosotros como papás fallamos porque queremos ser más buenos que Dios, hermano, y deformamos a nuestros hijos cuando deberíamos ir a leer mejor la palabra y corregirlos y enseñarles la palabra correctamente a nuestros hijos. Usted no sabe cuántos papás yo veo, hermano, que tienen fallas en su manera de criar a sus hijos porque son tolerantes a sus hijos por muchas razones. Vaya a ver a la Biblia, había un hombre que se llamaba Elí, que era tolerante al pecado de sus hijos, nunca los estorbó, nunca les dijo nada. Evidentemente, cuando se hicieron hombres ya no le iban a hacer caso, ¿sí? Entonces luego la palabra nos damos que Dios se molestó con Elí, le dijo que lo iba a quitar del sacerdocio a causa de haber preferido a sus hijos que preferido a Dios. ¿Y qué nos enseña eso? Usted y yo tenemos que aprender a corregir y a estorbar a nuestros hijos. Mientras están bajo nuestra casa, sus hijos no se mandan y sus hijos no mandan nada. Usted tiene que aprender a estorbarlos, a corregirlos, les guste o no les guste. Y a veces la gente, ay no pastor, es que la nena como ya da para la luz. A mí qué me importa que dé para la luz, que dé para el agua y que dé para la pizza. Usted, mientras esté bajo su techo, ellos o ellas se tienen que aprender a someter bajo la dirección de un papá o de una mamá. Porque es lo que está en la Biblia, discúlpeme, ¿sí? Es lo que está escrito en la Biblia, no me estoy inventando nada. El problema es que hoy, hermano, estamos bajo una generación de cristal. El otro domingo vamos a predicar sobre la generación de cristal, ¿sí? Estamos, mire, voy a hablar otras cosas, pero hoy no le voy a contar un caso que estamos ahí, que estamos orando, pero mire, hoy estamos bajo una generación de cristal. Hoy las sociedades le están haciendo tanto daño a nuestros jóvenes, porque hoy si usted le dice algo a sus hijos en otros países, resulta que el nene va y hace una demanda a su papá, ¿sí? Si usted le pega un jalón de orejas, el nene o la nena va y quiere hacer una insurrección, porque ahora en Estados Unidos los hijos pueden presentarse al juzgado, hacen una insurrección y ya no son más sus hijos, sino se van porque usted los trató mal. Pero eso es a causa de estas sociedades tan denigrantes y degradantes que están hoy en día, que han sacado los principios y los han convertido en otra cosa que no son principios, ¿sí? Pero la Biblia no nos enseña eso. Entonces este hombre dice, mire lo que dijo: ¿he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Mire, pues ahora se pone gruesa la cosa. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada. Mire, David no estaba jugando, hermano. ¿Sabe por qué Dios no permitió a David construir el templo? Porque David había derramado demasiada sangre, y entre derramado sangre buena, mala también sangre inocente, ¿sí? David no va a creer usted que era, usted mira a David que hay conforme el corazón de Jehová, dice la gente, ¿sí? Y todos quieren ser David. No, hermano, David era alguien que tenía muchas pasiones en su vida. David mató al gigante, pero David también mató a Urías el Eteo, ¿sí? Lo asesinó por quedarse con su mujer. David mató al gigante, pero David también anduvo con una pandilla de ladrones que arrebataban y robaban y eran sicarios, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña, David no va a creer que usted mira a David, ay, yo quiero ser como David, ¿verdad? Que te adoraba. Sí, hay cantos muy lindos. Ahorita veníamos oyendo uno que me gusta que dice: yo quiero ser como David, que fue tu amigo. Claro, pues, pero yo no quiero ser como David, un adúltero, un fornicario, un asesino, pues. O sea, los niveles más bajos de David, hermano, también se evidenciaban con problemas muy serios, ¿sí? Entonces, David no va a creer al dulce cantor de Israel. Claro, claro.
claro, un adorador, claro, alguien que fluyó en varios mantos. Curiosamente dice la Biblia que David fue rey, fue sacerdote, hermano, y fue profeta, ¿sí? Pero esto no pasaba muy a menudo, pero no, también vaya a ver los extremos de David. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Imagínense, solo 400 era suficiente para ir a hacer una matacinga que iba a hacer ahorita, una matadera loca. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Entonces aquí es donde comienza el mensaje para las hermanas en esta hermosa hora, ¿sí? Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, mire, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. ¿Qué significa esto? Que estos hombres de David protegieron a estos hombres, a estos esquiladores, a estos cuidadores del rebaño, porque recuerdes, hermano, mire, le voy a decir una cosa: todas estas que estamos viviendo hoy en día, extorsiones, robo, hurto, le voy a decir algo de una vez, por favor, mis amados hermanos. No dejen de orar cada semana por Guatemala. Estoy muy preocupado. Yo no sé, ha entrado una carga en este tiempo. Estamos orando por Guatemala. A los que no se conectan en la oración por Guatemala, cada vez conéctese, por favor, ¿sí? Pero le tengo que decir algo. Mire, toda la semana que pasó en la calzada Roosevelt, mataron y asesinaron a una persona por asaltarlo. No es normal que en Guatemala esté pasando esto, hermano, se lo digo de una vez, y no nos podemos quedar como de, como que no, como no fue nadie, no fue ni mi primo, ni mi sobrino, ni mi hijo. No, necesitamos de verdad preocuparnos. Ya no, o sea que la calzada Roosevelt está manchada de sangre, hermano. Encomiéndese a Dios cuando empiece a entrar de arriba de la calzada Roosevelt, esté pasando por ahí, porque toda esta semana mataron y nuestro presidente dice que los índices de criminalidad han bajado. Mire, usted sabe que todo esto es mentira, pero orémosle mucho al Señor para que verdaderamente, hermano, Guatemala reciba la bendición del Señor, porque no es normal que se esté derramando sangre inocente. Entonces no es normal. Entonces dice la Biblia que estos hombres fueron protegidos por los hombres de David, porque ya en otros tiempos, hermano, existía la maldad, existían los que roban, los que hurtan. Y dice: mire, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda nuestra casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, hermano, aquí me voy a detener. Resulta que Nabal era lo que su nombre decía. Nadie le podía decir nada, nadie le puede dar un consejo. Usted y hermanos amados, padres de familia que están acá, oremos mucho para que no tengamos una mentalidad de ese tipo, ¿sí? Porque hoy en día, lamentablemente, a veces nuestros hijos imitan lo malo que tenemos. Usted puede tener cosas buenísimas como papá. Usted puede ser un hombre visionario, usted puede ser un hombre emprendedor, usted puede ser pero ¿sabe una cosa? A veces lo malo que tenemos es lo que nuestros hijos imitan. Que es mal hablado, que es iracundo, que si cualquier cosa le saca la pistola al primero que le aparece, hermano. Y eso es lo que sus hijos imitan. Sus hijos no van a imitar lo bueno de usted. Van a imitar lamentablemente lo malo. Entonces tengamos cuidado de cómo está nuestro corazón como padres, porque a veces hablamos cosas incorrectas. No esté hablando nada incorrecto, no esté hablando maldad, no esté hablando temor, no esté hablando miseria, no esté hablando en su vida cosas que no son buenas, no esté hablando desánimo en su vida. Y si está desanimado, hermano, ministrese, llame al pastor, pastor, por favor, puede orar por mí porque me siento desanimado y estoy hablando tonterías. Sabe que cuando estamos mal, yo le digo a la gente: cierre su boca y no diga nada cuando esté pasando por un problema difícil, un proceso diferente. No se toman decisiones cuando hay crisis, ¿sí? Porque cuando hay crisis, estoy mal, vendamos el carro, vendamos la casa. Y sí, por eso hay gente que ha rematado casas que valen 2 millones, las han dado en 800,000, en 500,000, ¿sí? Y se han quedado sin nada. Y al rato se dan cuenta que no era para tanto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay crisis. Matrimonios que entran en crisis toman decisiones equivocadas. Ay, no, divorciate, nena, divorciate, mamita, aquí tenés tu casa. Así dice la otra y se divorcia y ahora tiene 4 hijos, ¿verdad? Y ahora no sabe cómo los va a alimentar porque ni la mamá ni el papá los van a mantener. ¿Por qué? Por una decisión equivocada en un momento equivocado. Entonces no se toman decisiones en crisis. Mire,
Entonces, mire qué interesante. Entonces, este hombre Nabal era absurdo, era tosco, era un hombre que no entendía, que no había entendimiento. 18. Entonces Abigail, pero esta mujer Abigail, había en ella algo, había en ella entendimiento, había en ella sabiduría, había en ella una luz que venía de Dios. Hermanas, este día que se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues hagamos alusivo. Oremos para que nuestras esposas sean mujeres de bien, mujeres de luz, mujeres de bendición, mujeres de favor, ¿sí? Usted no sabe que hay poder en la oración de una madre que ora, ¿sí? Hay poder en la oración de una madre que está atenta, que está presente, que está siempre con los ojos abiertos a sus hijos. Una madre que atiende. Por lo general las mamás, miren, las mamás en guatemaltecas son muy aprensivas, ¿verdad? Son muy sobreprotectoras, también abusan muchas veces en algunas cosas. Pero está bien, es la naturaleza latina, porque le voy a decir una cosa, los latinos tienden a tener esa característica. Las sociedades más anglosajonas o más occidentales, hermano, más orientales, a veces son menos, pero nosotros los latinos somos muy aprensivos con nuestros hijos, ¿verdad? La nena ya anda ahí con un novio, pero usted la trata como que fuera su nenita de 5 años, ¿verdad? Y nene igual, es malcriado, rebelde, pero usted, ay no, pobrecito mi muchachito, ¿verdad? Es la característica, pero dice la Biblia, entonces Abigail tomó luego 200 panes, pongan la atención, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, ¡oh, qué rico! Mire, 5 ovejas guisadas, imagínense qué hizo el que hizo, que imagínense qué casa tenía de chef, que tomó 5 ovejas guisadas, hermano. Yo no sé si usted está entendiendo 5 ovejas guisadas, pues, ¿sí? 5 ovejas guisadas, mire, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y cargó todo en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella sabía cómo era su esposo. Esposas, hay que aprender a ser sabias. No se ponga a la par de su esposo, hombre. Yo he llegado a casas de hermanos que cuando uno llega, los dos están para Navidad, ¿verdad? Llega Navidad, ¿verdad? Y los dos están ebrios, los dos están llorando. No, hombre, hermano. Despierte al viejo si está con sus tonterías y dígale: vamos, hermanos, te sacudiste, bañás y vamos a orar y vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar de Dios y dejar tus depresiones para otro día, ¿verdad? No se pongan los dos ahí con sus depresiones a llorar. Créame que yo lo que le digo es cierto, hombre. Por eso es que algunos tal vez no me quieren, porque de repente cuando me miran, ay, el pastor está hablando de nosotros. No, hombre, he ido a muchas casas, ¿sí? Se parece, tal vez usted estaba así ese día, lamentablemente, pero no, dice: y montando un asno descendió, póngale atención a esto. Vení, Byron. Descendió por una parte secreta del monte. ¿Sabe que esto nos da una revelación y nos da una profundidad que a veces no nos explica mucho? Pero, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. O sea, esta mujer tenía una relación de intimidad con Dios que muchas veces no cualquier persona la tiene. Mujeres, ¿cuál es tu relación de intimidad con el Señor? Por eso te comencé diciendo, es importante, hermana, que usted ore, es importante que usted tenga intimidad con Dios. Dios anda buscando mujeres que tengan intimidad con el Señor. ¿Cuál es su relación con el Señor, hermana? Usted quiere parecerse más a Jesús, va a tener que meterse más en la presencia de Dios. Usted quiere tener más sabiduría, enojarse menos, porque hay hermanas que se enojan rápido. Todo les enoja, ¿sí? ¿Y por qué estás así, mi amor? Yo quería pizza y pollo, pasaste comprando, ¿sí? Y ya tiene así la cara, ya sabe cómo, ¿sí? ¿Verdad? Ya está bien estirada, dice un hermano por ahí, ¿sí? No, hombre, no se enoje. Miren lo que dice la Biblia. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Recuérdese que el monte siempre está tipificado como un lugar de intimidad, un lugar de oración al que hay que ascender, al que hay que subir, ¿sí? Pero dice la Biblia que ella conocía una parte secreta. Y hay un punto y coma acá. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cuál es tu monte secreto? ¿Cuál es tu parte secreta si ahora hay una crisis, si hay una circunstancia en tu familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar las uñas a tu esposo y lo vas a arañar como Gatúbela? ¿O te vas a poner a declarar una palabra si viene una batalla en contra de tus hijos, si viene una batalla en contra de tu esposo, si viene una batalla en contra de tu familia? El año pasado nosotros estuvimos en un momento muy tremendo con un pastor que amamos mucho. Estuvimos predicando el domingo pasado en su iglesia en Escuintla y cabal hace un año, fíjese, hace un año yo estaba predicando acá
Y me empezaron a entrar llamadas, hermano. Yo miraba que me entraban llamadas y yo sé qué raro. Pero cuando vi que eran insistentes las llamadas del pastor, dije, le hice señas a mi esposa y salió, y cabal, estaba en una crisis, hermano. Y dice que él, cuando estaba en esa crisis, agradezco al Señor, el cual me llamó, hermano, el cual me escogió como ministro. Él dice que decía en la crisis que se estaba muriendo: llamen al profeta Pablo, llámenlo, ¿sí? Llámenlo, que ore por mí. Y yo le decía al Señor en ese momento: Señor, ¿y quién soy yo para que alguien diga que me llame? ¿Qué credibilidad tengo yo para él? Que él decía: llamen al profeta Pablo, que ore. ¿Sabe por qué me llamaba? Porque Dios ha usado nuestra vida. Dios, porque somos vasos. Nosotros somos vasos. Dile que tienes a la par: tú eres un vaso de Dios, dile. Pero Él ha usado nuestra vida, y muchas de las palabras que el Señor ha dado a través de nuestra vida, el Señor ha dado, oiga lo que estoy diciendo, se han cumplido. Entonces, gracias al Señor hay un testimonio, y él decía: llamen al profeta Pablo. Bueno, la cosa, usted, tal vez algunos saben la historia, pues gracias al Señor, un año después Dios lo ha fortalecido, pero estuvo a punto de morir. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque su esposa, la pastora Noelia, no dejaba de clamar y de pedirle al Señor por su esposo. Lo tuvimos en la casa, y estando en la casa le da un ataque de epilepsia muy diferente a los ataques que uno conoce. Y la pastora, yo la miraba, oraba, padre, se puso a guerrear. Esa mujer no se puso a llorar, no se puso a temblar. ¿Qué hace usted si le agarra el patatuche a su esposo ahorita? Gloria a Dios, Señor, llévatelo, padre, aleluya, ¿va? ¿Qué va a hacer usted? O sea, se va a poner, o se va a... ¡Ay! Hay gente que mire, un familiar dice que cuando la llamaron que había muerto, se dio patas arriba y se cayó ahí en la oficina, ¿sí? Una mujer, una hermana. ¿Qué hace usted en el momento de la crisis? Entonces yo me quedé viendo y me sorprendió. Ella empezó a clamar y yo la vi, hermano, no me metí. Mientras llamábamos y se llevaba al doctor, empezó a clamar, y ¿sabe qué? Yo oía que le decían: en el nombre de Jesús no te mueres, en el nombre de Jesús estás con vida, en el nombre de Jesús vas a salir de esto, mi amor, Mire, yo me quedé sorprendido, porque es lo que una mujer tiene que hacer con su esposo. No se va a poner usted a llorar ahí: ay, mi amor, pero firma ¿cómo es, manito? La herencia. No, hombre, no se ponga a pensar en eso. Declare palabras sobre su esposo. Dice: y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a él. O sea, David venía, mire, con los hombres, 400 hombres, y de repente, oiga esto que le voy a decir, dice que por una parte secreta le salió. ¿Sabe qué es eso? Es una puerta. Una puerta, es un acceso sobrenatural. Es un acceso que solo tienen aquellas que oran, aquellas que tienen intimidad con Dios, aquellas que caminan con el Señor, y que cuando hay crisis, Dios te abre una puerta sobrenaturalmente para que le salgas a la inconveniencia, le salgas al problema, le salgas a la batalla, le salgas a la lucha, y puedas contrarrestar a través del Señor lo que se te está viniendo. Mire lo que dice: descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. ¿Cómo venían enfrente de ella si ellos ya habían salido antes? Porque salió por una puerta que Dios le abrió. Mire, y venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano. Mire, David venía, mire, lo voy a decir así en buen chapín, usemos un chapinismo. David venía endiablado, hermano. Él venía a volar cabeza. Él no va a creer que venía David danzando como danzó cuando llevaba el arca del pacto. Dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, mire, todo lo que fuere suyo no he dejado con vida ni un varón. Iba a matar. David estaba tomando la justicia por sus manos. Y sabe una cosa, pareciera que David habla de parte de Dios, pero David no está hablando de parte de Dios, porque ahorita Dios le va a dar la lección de su vida. Y ahí nos está enseñando algo, hermano. Nadie tome justicia por sus manos. Dios es el Dios. La Biblia dice: mía es la plata y mía es el oro, yo pagaré. Pero también dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿sí? Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Mire, esposas bellas, este es el tiempo que Dios está buscando parejas, hermano, que sus esposas tengan un nivel de sabiduría y un nivel de verdaderamente de sumisión delante de Dios.
Mire cómo una esposa puede cambiar la condición y de su esposo. Mire cómo una esposa puede cubrir a su esposo. Dice, mire, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Mire a la esposa. No está deshonrando a su esposo. Pero lo que le dice a David, le dice, mire mi señor, mi esposo, así es su nombre, pues, y usted ya sabe cuál es su nombre. ¿Quiere que te lo recuerde cuál es el nombre? ¿Qué significa Nabal? Idiota, tonto, torpe, el que no escucha, el que no tiene entendimiento. Eso significaba Nabal. Entonces ella llega con David y le dice, mire, ese es su nombre, mi señor, por favor, ese es su nombre, se lo pido, por favor. Mire qué mujer. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal. Mire, y la insensatez está con él. En la naturaleza estaba su nombre. Así que yo te digo algo hoy. Yo no sé si tú sabes qué significa tu nombre. Pero si tú sabes qué significa tu nombre y tú dices, ay, pastor, sí, mi nombre no es muy bueno, oramos levante su mano ahí, levante su mano. Oramos para que la naturaleza de su nombre, si no es bueno, sea cancelado y anulado. Y que Dios establezca una nueva naturaleza en su vida. Porque dice la Biblia que este pobre hombre le pusieron Nabal, ¿verdad? Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará cosa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti. Mire, ¿sabe qué está haciendo esta mujer? Le está declarando una palabra profética al futuro rey de Israel, ¿sí? Pero a la vez que le está declarando una palabra profética al futuro rey de Israel, también Dios le está diciendo a David algo que David no está entendiendo todavía. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida, mi Señor, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Mire esto. ¿Sabe qué le estaba diciendo a la mujer? Ponga la atención, hermano. Todas las batallas que tú estás librando, todas las batallas que tú has vivido, todos los dolores que te han pasado, lo que estés pasando como familia, como esposo, con tu esposa, lo que estés viviendo, tú tienes que entender, si estás alineado al corazón de Dios, que Dios va a pelear por ti, que Dios te hará justicia y que Dios se vengará en tu nombre si tú eres correcto delante de Dios. Era la enseñanza que le estaba diciendo David. ¿Sabe qué le estaba diciendo David? ¿Y quién te crees tú para venir a vengarte en tu nombre? ¿Y quién te crees tú para venir a declarar sangre inocente, a derramar sangre inocente? ¿Y quién te crees tú para tomar la justicia por tus manos? Eso es lo que le estaba diciendo. Y la mujer es un símbolo, hermano, del Espíritu Santo. Ahí pareciera que esta mujer es un símbolo del Espíritu Santo, porque trae corrección, porque abre los ojos, porque toma de la mano a David y le dice, no lo hagas, Dios se encargará de hacerlo. Mire, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado de ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdase de tu siervo. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Miren, mujeres que están acá, levanten su mano y pónganse la mano acá en la frente de las hermanas, todas las mujeres, y aunque no sean casadas, pónganse la mano. Padre, oramos para que haya un bendito razonamiento sobre mis hermanas, Señor, y sean de bendición para su casa, para su familia, para sus esposos, para sus esposas, pero también, si hay señoritas acá, para lo que está por venir en su vida. Oramos por sabiduría para estas mujeres esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Mire lo que le dice: bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Mire, y bendita tú, que me has estorbado hoy de no ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. A eso era lo que hacía la diferencia de David. Pongan la atención a esto. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros.
David era, mira, David era sanguinario, David era tenaz, David era impetuoso. David, hermano, ¿usted cómo cree que peleó contra el gigante? ¿Usted no cree que David solo peleó porque tenía la unción de Dios? David peleó por interés en la pelea del gigante, hombre. ¿Y qué le van a dar al que mate al gigante? Le van a dar a su hija. Y cuando vio a la muchacha le gustó, ¿verdad? No va a creer que la película esa de David así era ¿cómo es que se llama? Mical, ¿sí? Pero haber sido bonita porque era la hija del rey, ¿verdad? David dice que cuando le dijeron, ¿y qué le darán le van a dar a su hija? Le van a dar tierras y ahí está Mario que es abogado, y le van a dar de una vez las escrituras. Vámonos, dijo, vamos a pelear pues, y se metió a pelear. David, mire, usted tiene que estudiar mucho a David. David no va a creer que un patojito así que venía así tontito. David era un patojo más abusado que usted y yo. David capaz lo vendía a usted y no se daba cuenta que lo vendía a usted. Y dice, mire, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mire lo que quería hacer. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Mire, tenía dinero. Y el corazón de Nabal estaba alegre, mire, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Repita conmigo otra vez, era sabia, repita, sabiduría. ¿Qué hace usted, hermana, si usted hubiera llegado? ¿Sabe que he visto muchas mujeres se ponen a pelear con un hombre ebrio, ¿sí? Levántate, sucio, mira que empiezan a pelear, y por eso es que hay tanta violencia en las familias de los países latinos, ¿sí? Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. O sea, cuando ya lo vio sobrio, le fue a decir todo lo que había pasado. Mire, repito otra vez conmigo, una mujer sabia. ¿Sabía usted que una de las características para aprender a discutir en pareja, porque se puede aprender a discutir, aprendan a discutir cuando el enojo ya se le bajó, ¿sí? Y ahorita me va a decir alguna hermana, ya no, pastor, ¿ya para qué? Bueno, ahí te das cuenta de tu carácter y de la mala condición que tienes del entendimiento, ¿sí? Ya cuando ya se le pasó lo molesto, mira mi amor, quiero hablar contigo, ayer te pasaste, dijiste esto, te oyó, mire, eso es hablar con sabiduría, dice. Y le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él, mire. Y se quedó como una piedra. ¿Sabe qué? Le afectó lo que su mujer había hecho. Después de toda su torpeza y su insensatez, creo que ese fue el momento más sobrio donde entendió la condición de su corazón. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Repita conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se da cuenta? El tiempo de Dios está, el tiempo de nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora mire la lección que Dios le dio a David. Dios le dio a David, le enseñó, y lo que nos enseña la palabra en este pasaje tan poderoso, hermanos, nos enseña que no debemos buscar venganza por nuestras propias fuerzas o nuestras propias manos. Nos enseña que no se meta a pelear, hombre, porque a veces la gente se mete a pelear, ¿verdad? Es que ahora sí me las va a pagar, va a conocer. No, mire, vaya a orar y dígale, Señor, te he servido, Señor, yo te busco y yo te pido que tengas misericordia de mí y que apliques tu justicia, Señor, a tu manera. Hazlo a tu manera, no a la manera de los hombres. Y mire, ¿qué lección le dio Dios a David de no ser un justiciero, sino aprender a esperar la justicia de Dios? Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. Mire, es que David era un bandido, hermano, pero era alguien que entendía. Eso es lo importante, eso es lo que nos pasa hoy a muchos, que aunque vemos las cosas que pasan, no las entendemos. Pero David las entendió, mire, bendito, dice, luego David supo que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, también es abusado, mire, para tomarla por mujer. Puchica, de haber dicho, una mujer así no me la encuentro, y la mandó a traer, porque estaba a punto de ser el rey. Y de hecho, pues él fue el rey de Israel, y Abigail fue una de sus mujeres, ¿sí? Ahí voy a llegar, póngase sobre sus pies. Y le voy a pedir a los hermanos que traigan los elementos de la cena del Señor, por favor. Pero no he terminado todavía. Entonces quiero en esta hora, mis hermanos,
Amadas hermanas, oremos para que la sabiduría de Dios esté sobre nuestras esposas, sobre nuestras hijas. Oremos para que cada esposa hoy que está acá representada, cada mujer reciba la bendición de Dios. Y tal vez la tienes, ay pastor, sí, pero a veces necesitamos palabras más sabias y pidámosle al Señor que Él sea el que siempre sustente a nuestras esposas, a nuestras mujeres y a las mujeres de este ministerio, ¿verdad? Y a los que nos ven, hermanas, hay hermanas que necesitan que el Señor ponga esa sabiduría que tenía Abigail. Pero Abigail no crea que tenía esa sabiduría solo por tenerla. La Biblia nos da luzazos, dice que conocía una parte secreta del monte. ¿Sabe una cosa? Cuando una mujer tiene un esposo así de insensato, pasen por favor, tiene que aprender a tener relación con Dios y tiene que aprender a tener intimidad con Dios y tiene que aprender a tener regocijo en el Señor. Pasen por favor, mis hermanos, pasen acá. Y ahorita termino. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.